Ya graba, ¿verdad? Ok, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 8 de la materia de comunicación en nutrición y pues el día de hoy nos acompaña la licenciada en nutrición Yamilet Alvarado Valadez, quien es egresada de la Facultad de Salud Pública y Nutrición y pues nos va a platicar un poco acerca de su formación como nutrióloga, y pues también nos va a estar respondiendo algunas de estas preguntas. Ok, como primera pregunta sería, ¿cuál es el motivo pues por el cual elegiste ser nutrióloga? Bueno, hola a todas, mucho gusto. Bueno, contestando a esta primera pregunta, siempre me ha llamado mucho la atención el área de la salud. Desde que estaba muy chiquita me interesaba mucho por toda la parte esta como de la alimentación. Me gustaba mucho, recuerdo en la primaria cuando teníamos como clases de que el plato del bien comer y que anteriormente que se utilizaba la jarra del buen beber también. Me interesaba mucho por esto, entonces ahí vi como que tenía yo una espinita y un gusto por el área de la salud y por la parte de la nutrición. Y conforme fui creciendo ya en el paso de mi formación académica, tanto en la secundaria como en la preparatoria, pues, o sea, noté que se me daba muy bien como esta rama de las ciencias de la salud. Ya cuando estaba más o menos en la preparatoria también ya llevé como clases un poco más específicas. Yo tengo bachillerato técnico, entonces me fui también por una especialidad del área de la salud, que fue laboratorio clínico, en donde también me dio muchas bases del área de la salud. Entonces, ya para entrar a la universidad, pues me decidí por esta carrera. Estaba entre algunas, pero del área de la salud siempre fue esta. Y así es como principalmente surgió el interés por esta carrera. Muy bien, para ti, ¿qué significa la comunicación aplicada en la nutrición? Bueno, creo que todas las carreras del área de la salud tienen que ir muy relacionadas con la comunicación. Para mí, la comunicación dentro de una consulta, por ejemplo, de nutrición o de un seguimiento con un paciente es clave y es esencial para poder llevar un buen tratamiento, porque de nada sirve que tú tengas al paciente y tú le des el tratamiento nutricional si realmente no te interesas en cómo se siente, en cuáles son como estas dificultades por las que está pasando. Entonces creo que principalmente la comunicación entra mucho en esa parte. Muchas veces nosotros los nutriólogos tenemos que hacer el trabajo incluso como si fuéramos un psicólogo, que claramente no estamos pues enfocados como en la misma como que técnica para dentro de las consultas, pero sí van muy de la mano. Entonces muchas veces nos toca a nosotros como sentarnos, escuchar al paciente. Yo recuerdo que tenía una jefa cuando hacía mis prácticas que ella nos decía, a veces solamente te tienes que sentar y tienes que Ujú. escuchar al paciente por 5 o 10 minutos, porque de ahí puedes rescatar mucha información que te puede servir para ti, tanto en la consulta para llevarla bien, tanto para el tratamiento, ¿ok? Porque tal vez ellos traigan algún tema, entonces tú escuchas, ok, por ejemplo, una persona de la tercera edad, ok, vive solo, no convive a lo mejor con su familia, no tiene la posibilidad de comprar tales cosas, entonces muchas veces las personas o los pacientes se sientan en el consultorio y tú les haces una pregunta y se agarran hablando y hablando, pero de ahí puedes tomar muchos como detallitos o muchos datos que te pueden servir. Entonces creo que realmente tanto nutrición como todas las demás carreras del área de la salud es súper importante la buena comunicación, principalmente tanto de nosotros como los profesionales, tanto también del paciente. Ok. Para ti, ¿qué papel consideras que tiene la nutrición en la atención nutricional? Ok, bueno, pues creo que en realidad es muy importante, como les mencionaba también, no es simplemente como dar el tratamiento o dar la consulta, pues nada más porque sí, o sea, realmente dentro del área de la salud, todas las carreras necesitan mucha investigación detrás, muchos datos científicos, mucha evidencia científica en general.
Entonces, en realidad, la nutrición, ya al aplicarla dentro de la consulta, de los tratamientos, pues creo que así es como que se complementa, ¿no? Tú no puedes decir este, pues algún consejo o algún dato sin tener como la evidencia científica que lo respalde, porque en realidad no tendría valor lo que estás diciendo. Muy bien. Durante la consulta nutricional, ¿te ha tocado atender pacientes con que tengan bajo nivel educativo? Si es así, ¿cómo adaptas tú la información nutricional para que pues sea más comprensible para el paciente? Sí, claro, principalmente cuando me tocó estar rotando ahí por el área de poblacional, dentro tanto de mis prácticas como en mi servicio social, yo hice mis prácticas y el servicio en el hospital universitario. Entonces, pues esos son hospitales en donde no hay como una población específica que acuda, sino van tanto de todas las diferentes etapas de la vida, de diferentes niveles socioeconómicos, educativos. Entonces, en realidad sí me tocó convivir mucho con pacientes que tenían pues un grado de escolaridad un poco a lo mejor bajo y teníamos que explicarle de diferente manera a ellos. ¿Por qué? Porque para empezar, ellos no tienen muchas fuentes de información. La información que ellos tienen es a lo mejor porque alguna vez la escucharon de algún vecino, porque alguna persona que conocían, algún familiar, se los comentó, entonces ellos se quedaron y crecieron con esa idea durante toda su vida, hablando ya específicamente, por ejemplo, de adultos mayores. Em, entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Obviamente, pues cuando un paciente llega, nosotros vamos como recabando toda su información y de ahí vamos haciéndonos una idea pues, de su estilo de vida, de su situación, tanto económica, de educación, etcétera. Ya al momento de nosotros identificar a qué tipo de paciente nos vamos a enfrentar, por así decirlo, pues ahora sí vamos a poner como en práctica nuestros conocimientos y, por ejemplo, en la carrera te enseñan mucho que tú te tienes que adaptar a tanto el paciente, por ejemplo, si es un niño, si es un adulto, si es un adulto mayor, dependiendo también del nivel de educación. Entonces, a mí se me hacía muy impactante, como yo decía, porque a veces decíamos cosas muy simples, muy simples que para nosotros lo damos por hecho que la gente lo sabe, pero en realidad no. Entonces nosotros se los decíamos a los pacientes y ellos eran como, wow, o sea, ¿cómo esto que me estás diciendo puede cambiar completamente mi estilo de vida? Entonces era muy impactante también para mí darme cuenta que para ellos era asombroso lo que les estábamos diciendo. Entonces, primero hay que hablar no con términos muy técnicos, sino con palabras a lo mejor un poquito más coloquiales, más fáciles de digerir y de entender para ellos. A lo mejor no vamos a decir los carbohidratos y las proteínas y los lípidos, porque realmente el paciente no te va a entender o ellos van a decir, pues me dijo carbohidrato y lípido, pero yo no sé. A lo mejor le puedes decir, existen grupos como los carbohidratos, por ejemplo, está el pan, está la tortilla, está el arroz, y ya como que tú empiezas a desglosar un poquito más. Yo sí intentaba hablarles muy coloquial, por así decirlo, o muy como fácil para que ellos lo entendieran, pero también yo intentaba darles como el término técnico, como por ejemplo eso, los lípidos. Bueno, los lípidos son las grasas, por ejemplo, los aceites, y ya les explicaba un poquito más para que ellos también vayan teniendo como esa cultura de, bueno, las grasas, el aceite, el aguacate, pues son grasas, pero también se le llaman de cierta manera. Entonces, esa era la manera como la que nosotros dirigíamos las consultas y también ya dentro de plasmar pues un menú o un plan de alimentación, también nosotros tenemos que sentarnos a explicarle al paciente, ok, yo le voy a enviar así su menú. Por ejemplo, me tocaba muchas veces que los pacientes, no sé, se enviaba por digital los menús o así, entonces pues hay pacientes que no tienen los recursos, ¿no? A lo mejor un teléfono, una computadora, entonces era de que, ok, con usted vamos a hacer una excepción, vamos a imprimirle su menú y ya como que nos poníamos a explicarle ahí de, ok, mire, más o menos así son, los desayunos tienen estas opciones y
esta palabra significa tal cosa. Por ejemplo, incluso con las medidas, una taza, media taza, pues hay pacientes que no tienen ni siquiera tampoco la posibilidad de comprarlos. Entonces, mire, con una cuchara de este tamaño, con la que cocina, bueno, una cucharada equivale más o menos a esto de tazas. Entonces, también para mí es muy importante como tomarme un tiempo de la consulta para sentarme a explicarles a los pacientes, tengan un nivel educativo alto o no, porque en realidad para nosotros que estamos dentro del área de la salud hay pues términos y cosas que se nos hacen muy simples y damos por hecho que las personas conocen, perdón, pero realmente no es así. Entonces, principalmente creo que es eso como número uno, ponernos también en los zapatos del paciente y decirle lo más digerible y platicarle todo lo más entendible posible para ellos. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede un nutriólogo adaptar su comunicación para atender a pacientes pues, de diferentes niveles socioeconómicos y educativos? Bueno, pues esta respuesta va muy de la mano con la anterior, que ya como que lo mezclé un poquito lo económico y lo educativo. Les digo, por ejemplo, ya en la parte de ya plasmar nuestras ideas y el tratamiento a un menú o a un plan de alimentación, creo que sí es muy importante ver cuáles son las posibilidades económicas de cada persona. Al menos a mí me enseñaron que una de las preguntas como fundamentales es preguntarles a las personas o a los pacientes, como por ejemplo, cuánto gastan en alimentación a lo mejor a la semana, a la quincena, al mes. Y esto no para una cuestión como de, ay, quiero saber cuánto gastan, sino más para nosotros poder ajustarnos a ellos, porque a veces las personas creen que los pacientes creen que ellos se tienen que ajustar al menú o al plan de alimentación o a la nutrióloga o al nutriólogo, cuando en realidad debe de ser al revés. Nuestro trabajo como profesionales de la nutrición es realmente adaptar las posibilidades que ellos tienen a nuestro trabajo. Ok, si el paciente no tiene para consumir algún tipo de proteína, a lo mejor una proteína que es un poco más cara, el salmón. Ok, yo puedo buscar la manera, yo tengo las herramientas para buscar la manera de compensar esas vitaminas o esos minerales o esa proteína que el salmón me proporciona. Entonces, puedo elegir a lo mejor algún otro alimento. Entonces, sí es, para mí es clave preguntarles esto en consulta y también pues preguntarles un poquito como normalmente cómo es su alimentación, qué productos se compran en casa, en dónde compran también los productos, porque luego a veces hay nutriólogos que ponen ahí marcas recomendadas y ponen marcas o productos que están un poco más elevados de costo y hay pacientes que realmente no pueden solventar eso. Entonces, nada más decirles como, estas son algunas opciones, vamos a trabajar con esto que tenemos y a lo mejor no le tienes que decir al paciente, ¿sabe que con usted voy a tener que trabajar con esta marca o con este tipo de alimento? No, simplemente nosotros lo adecuamos a su nivel socioeconómico y listo. Y pues con lo educativo es lo mismo, ¿no? Como nosotros ir conociendo al paciente para ver qué tanto nos está entendiendo y también lo más importante es hablarles en palabras que ellos puedan entender. Bueno, vamos a continuar con las otras preguntas. Eh, ¿Nos puedes decir algunos ejemplos de técnicas que tú utilizas con tus pacientes para como valorar si realmente entendieron la información o la educación que les proporcionaste? Sí, por ejemplo, dentro de la primera consulta, la consulta de inicio, pues yo obviamente levanto su historia clínica y todo, y les voy, obviamente en la consulta casi siempre surgen dudas, o, ay, es que yo escuché que tal cosa, que tal proteína, que tal suplemento era bueno. Entonces, ya a partir de ahí, yo voy viendo por cuál es el gusto, las preferencias de esa persona, no, o las dudas. Entonces, voy resolviendo dudas y lo que hago es explicarles un poquito, bueno, tomo la historia clínica y le voy explicando más o menos los documentos que le voy a enviar. Por ejemplo, primero, ¿cómo va a ser su menú? Ok, este va a ser tu menú. La dinámica es así, ¿no? Como esta parte son los desayunos, estas partes son las comidas, bla, bla, bla. Luego yo les envío un documento con recomendaciones y listas de, como
de intercambios, de productos como sugeridos, en donde yo les digo, no es necesario comprarlos, pero si tú te quieres basar en algo específico, puedes conseguir estos productos que no son caros. Yo me fijo mucho en eso. Entonces, ya una vez que les explico el documento, lo que yo les pido a ellos es que se tomen un tiempo cuando yo les envío el documento ya por correo electrónico y su menú, que se sienten un momento a leer la lista de recomendaciones y como toda esta parte que les envío. Obviamente dentro de la consulta les voy diciendo, ¿tienes alguna duda? ¿Algún comentario que me quieras hacer para yo ir resolviendo? Porque normalmente en la primera consulta siempre surgen dudas. Ya una vez que pasa eso, yo le digo, esta vez te voy a dar tu menú así tal cual y yo trabajo mucho con las listas de intercambios, o sea, me gusta como dárselos de primera instancia para que ellos puedan tener la libertad de modificar ciertas cosas. Entonces le digo, este primer menú lo seguimos así, si tienes alguna duda, si no tienes algún producto en ese momento, si no, por alguna razón no me dijiste que no te gustaba algo y hay que modificarlo, en ese momento que tú te des cuenta, escríbeme a mí por WhatsApp y yo lo más rápido que pueda, yo te contesto. Entonces, es así como yo trabajo al menos la primera consulta. Cuando regresan a consulta, ahora sí les digo, normalmente les digo, primero, lee este documento, por ejemplo, de los intercambios y la siguiente consulta que vengas, vamos a empezar a hacer como estos intercambios de, bueno, si tengo tantos gramos de pollo, ¿por qué cosa lo puedo cambiar? Porque normalmente en la primera consulta pues nos llevamos mucho tiempo y a veces nos pasamos, por ejemplo, de 1 hora, que es lo que yo estipulo en las consultas de inicio. Entonces ya una vez que regresan, tomamos como los datos pertinentes de cómo te sentiste, bla, 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 cómo sentiste las porciones y así. Ya al final, ahora sí les digo como, bueno, vamos a hacer un ejercicio donde te voy a poner un ejemplo de si tienes una pieza de manzana, porque lo puedes cambiar. Esto se lo hago como, normalmente intento como basarme un poquito en la primera consulta, en intercambiar las frutas, que es como lo más simple. Entonces les digo, por ejemplo, si en tu colación te toca una manzana, lo puedes cambiar y me voy a la lista por 2 naranjas, o si no tienes naranja y lo quieres cambiar por melón picado, bueno, una taza de melón picado, y eso se los explico como poquito. Ya la segunda, ahora sí les digo de que, ok, por ejemplo, si tenemos 90 gramos de pollo y tú no tienes pollo en ese momento y tú lo quieres cambiar por bistec de res, por ejemplo. Bueno, nos vamos a esta lista y empezamos a hacer estas conversiones y ya les empiezo a explicar un poquito más técnico como estos cambios. Les envío también información por medio de imágenes que a lo largo del tiempo he hecho y he aprendido que también funcionan mucho. Les mando algunos links de publicaciones que he hecho donde hablo de intercambios o me preguntan mucho, por ejemplo, también sobre las proteínas, ¿no? Como que la proteína en polvo o que si es mejor tomar proteína que consumir así tal cual el pollo. O me dicen, ay, es que solamente si hago ejercicio puedo consumir proteína en polvo. Entonces, también les envío como información que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo, como les comentaba, en donde puedo explicar esto de una manera más entendible para ellos, sean o no sean profesionales de la salud. O sea, en realidad es como muy fácil entenderlo para todos. Entonces, por WhatsApp les envío por ahí imágenes, por correo también les envío algunos, como, ya sé que este paciente tiene más duda en la cuestión esta de las proteínas, bueno, le voy a mandar esta imagen para que como que él vaya viendo y si van surgiendo preguntas durante la consulta o durante la semana, pues siempre estoy abierta como a esa comunicación también con ellos. Ya, gracias. Bueno, sabemos que hay muchos mitos y creencias que tienen a veces las personas como arraigadas. ¿Cómo haces para, pues, desmentirlos, por así decirlo, pero pues también respetando al paciente, ¿verdad? Sí, pues en realidad pasa mucho en consulta más de lo que quisiéramos porque estamos ahorita llenos de mucha información en redes sociales, en la televisión, en muchos lados. Entonces, lo que yo hago a veces es escucharlos, o sea, los escucho em, y ya sin pues ser grosera les digo como, fíjate que eso antes se pensaba, pero ahora hay evidencia que se dice que esto puede ser así, que esto puede ser así, o fíjate que nunca había escuchado eso, pero sí había escuchado, o sea, les digo, ¿no? Pero sí había escuchado esta otra cosa. A lo mejor si me dicen de que, no sé, es
malo comer fruta en la noche. Entonces yo les digo, supongamos que nunca he escuchado ese mito, ¿no? Y les digo como, fíjate que nunca había escuchado ese mito, pero sí he escuchado que no pasa nada si comes fruta después de tal hora, y ya les empiezo a decir como un poquito como consejos o a desmentir de poco a poco, porque sí es muy difícil, mucho más con pacientes ya adultos, que luego a veces pues nos ven un poquito más pues jóvenes y como que te ven así como que, híjole, no sabes, pero en realidad pues es tener mucho tacto, ¿no? Es lo mismo, o sea, la comunicación y el tacto con el paciente es muy importante para tampoco hacerlo sentir mal y decirle, ay, lo que me estás diciendo está equivocado o es erróneo, ¿no? Simplemente es de una manera muy sutil como decirle de que fíjate que antes sí se pensaba eso, ahorita ya no, y siempre basándonos con evidencia científica y con datos que sean pues realmente verdaderos, para tampoco que luego ellos vayan a ir a lo mejor con alguien más y le vaya a decir de que, oye, creo que tampoco eso que te dijo la nutrióloga era verdad, ¿no? Pero sí creo que hay que tener mucho tacto y muy sutilmente como desmentir todas esas cosas que se escuchan. Gracias. Y bueno, ya en otras etapas de la vida, por ejemplo, un adulto mayor sabemos que a veces tiene algún déficit visual o auditivo. ¿Tienes algún material de apoyo o algún método específico para darles la orientación alimentaria a esos pacientes? Mira, creo que realmente no me ha tocado como un paciente así. Ya ahorita que lo veo, creo que sí es muy importante tener como al menos un material de apoyo. En alguna ocasión llegamos a tener algún paciente que tenía como alguna deficiencia auditiva. Creo que ese es el único caso como que me ha tocado. Y con él pues obviamente teníamos que hablar un poquito más fuerte y cosas así, pero normalmente pues van acompañados de alguien, o sea, como que del hijo, de la hija, de pues su pareja, ¿no? En ese momento, pero nunca me ha tocado un paciente así con alguna otra capacidad diferente. Y ahorita que lo pienso, no tengo como un material que me pueda ayudar, por ejemplo, más que esa ocasión que les digo que me tocó a ese paciente que ya era de la tercera edad, pero en general no, creo que es un punto que tengo que agregar también a mis consultas. Muy bien, gracias. ¿Y alguna vez te ha tocado, pues, atender o tratar a algún paciente que tenga riesgo o conducta para el desarrollo de alguna TCA? Sí, tuve una paciente a la que sí tuvimos, o sea, obviamente yo lo identifiqué y ella también lo identificó y en el momento fue también con un profesional de la psicología. Entonces, creo que también es importante lo mismo como en esta parte de los mitos, pero ahora con estos temas como muy delicados, también ser muy sutil y explicarle al paciente como pues todas las repercusiones que puede tener, pero de una manera muy, pues muy sutil, ¿verdad? Porque normalmente pues los pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria, pues ellos están como muy negados. Entonces, sí me llegó a pasar, tal vez en alguna, o sea, una ocasión a mí como en consulta privada y mientras hacía mis prácticas también llegué a tener más casos de los que realmente yo pensé que iba a tener y de los que realmente me gustaría admitir. Entonces, o sea, lo que yo hacía, la mayoría de los pacientes que ya llegaban conmigo eran que ya estaban a lo mejor en terapia, ya tenían como este tema. Obviamente es un tema también muy complicado por el que también te tienes que especializar y es un tema que a mí me interesa mucho. Y realmente creo que llevar como la parte de la nutrición con la psicología, pues de la mano es muy importante. O sea, recuerdo que a esta paciente ya a mí que me tocó ver en consulta totalmente ya privada, que egresé y todo, sí, luego en la primera consulta logré identificar una conducta de riesgo y le dije, a ver, vamos a empezar a trabajar de cierta manera, o sea, como que yo también intentando que todo fuera muy fácil para ella y como muy tranquila se lo comenté. Y después de eso le pregunté si nunca había como considerado la parte de ir a terapia psicológica y así. Obviamente ella me dijo que sí, que estaba muy dispuesta, que ya estaba buscando con quién ir.
Y yo normalmente en esos casos me ofrezco a brindarles ayuda para conseguir algún profesional de tanto, por ejemplo, si hay algún tema que yo no pueda manejar, que ya crea que a lo mejor yo no estoy muy especializada para eso y digo, ok, tal vez me falta, sabes que yo te puedo ayudar con esto, pero te puedo referir con alguien más. Entonces, yo intento buscar, o sea, tengo ahí mis opciones como de otras nutriólogas que son como especialistas en ciertos temas, con, por ejemplo, también psicólogas que trabajan como de la mano acá. Entonces, normalmente eso es lo que yo intento como brindarles, la ayuda principalmente y decirles, o sea, mis consultas realmente sí se basan mucho en, no nos vamos a basar en el peso, vamos a ver cómo te vas sintiendo, o sea, sí me interesa mucho como el bienestar del paciente, tanto físico claramente, pero también como mental, o sea, a mí no me gusta como regañarlos o decirles, o sea, esa es mi, como mi filosofía de trabajo y mi filosofía dentro de las consultas. Entonces, siempre intento ser muy empática con ellos y brindarles pues la mayor ayuda que yo pueda hacer, por ejemplo, en esos casos pues de TCA, que ya es, a veces son como conductas de riesgo y hay algunos que ya sí traen como el trastorno ya desarrollado completamente y ahí sí yo les digo, sabes que yo no soy la persona correcta, pero te puedo referir con alguien más, con alguna nutrióloga que esté especializada en eso, porque tampoco quiero pues no jugar, pero tampoco quiero como pues arriesgarme tanto a un tema que a lo mejor no soy especialista y es también válido como pues pedir ayuda también de alguien más o referir. Y en el caso de cuando tienen pues conductas, lo que sí hago pues es mejor darles como números, páginas, cosas así, para que ellos puedan ser como referidos con esos otros profesionales. Muy bien, muchas gracias. Y pues por último, ¿qué consejo nos podrías dar como pues futuros profesionales para implementar una mejor comunicación con nuestros pacientes? Bueno, mi consejo sería que sean muy empáticos y que a veces intentemos ponernos en los zapatos de los pacientes. O sea, todos tenemos malos días, todos tenemos problemas pequeños o grandes, cada quien sabrá las batallas que está viviendo, pero es eso, o sea, ser muy empáticos con cualquier paciente que se nos presente, sea cual sea su nivel socioeconómico, su nivel educativo, su edad, o sea, sus preferencias, su religión, realmente como pensar un momento qué está sintiendo el paciente y ser lo más como, pues sensibles también y lo más humanos, o sea, a mí me gusta decir como tener una consulta, o sea, humana, porque estás tratando con otra persona que también siente, que también tiene problemas, que tiene familia, que es a lo mejor mamá, que es papá, que es un hijo que es estudiante, que está estresado, que vive con algún problema, no sé, de ansiedad, etcétera. Entonces, ese sería mi consejo, como sean muy empáticas y realmente interésense, o sea, en su paciente, o sea, en qué le pasa, a lo mejor no todo el día vas a estar pensando ya, ay, ¿qué estará haciendo mi paciente? O así, tampoco es sano para nosotros como, como todo el tiempo estar pensando como en el trabajo, pero sí interesarnos un poquito de que, ay, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? Y que las consultas no sean un, ¿y cómo le fue? ¿Y qué comió? ¿Y qué no comió? ¿Y qué le gustó? O sea, que no sea como, sí, no, con respuestas muy cortas las preguntas, sino como realmente de, ay, ¿cómo se ha sentido? Y a lo mejor hay muchos pacientes que llegan y dicen, no, pues es que no he bajado de peso, por ejemplo. Ah, pero fíjese, no, hombre, no se preocupe, pero ¿cómo se ha sentido de la inflamación? Ah, muy bien. Ah, mire, súper bien. Y como también ponernos, o sea, como tener esa parte humana, ¿no? Y un poquito quitar como estos tabús que se tenían o estos mitos que se tenían antes de las nutriólogas que tenían que ser muy exigentes y muy cuadradas y es así y no puedes salirte del menú, o sea, como que también decir, no pasa nada si un día te sales del menú y no pasa nada, si un día no comes algo que no venía en el menú y te quieres dar un gusto, o sea, realmente porque siento que ni siquiera nosotros pues vivimos de esa manera, ¿no? Como siempre cuadrado todo, o sea, como que ser muy flexibles también, porque eso ayuda mucho a que los pacientes no se frustren, a tener mejores resultados, o sea, yo he tenido pacientes que dicen, no, es que no seguí el menú y me va a ir súper mal y les empiezo a revisar su composición corporal y su peso y todo, porque yo también
otro de los consejos es básense mucho en la composición corporal, no nada más en el peso, y les va súper bien. Ay, no, hombre, aumentaste músculo, bajaste grasa, y a lo mejor el peso era el mismo, ¿no? Entonces ya cuando lo ven así, ellos son como, ay, wow, entonces como que se animan. Entonces buscar como técnicas también que no se centren nada más en el peso, sino en, pues, en tu salud en general, en tu bienestar, creo que es muy importante. Entonces, esos serían, yo creo, mis consejos para ustedes. Pues esas son Eh, todas las preguntas, perdón. Muchas gracias. Ujú. Sí, para dar pues cierre a esta entrevista, vamos a agradecer a la licenciada Yamilet Alvarado, pues por compartirnos su tiempo pues en responder estas dudas y preguntas pues acerca del impacto de las redes sociales, de la comunicación en nutrición, cómo aplicar pues las diferentes técnicas didácticas. Al igual, pues si gustas, puedes agregar un comentario final, algo que pues se te haya pasado Ujú. o como, Sí, no, pues bueno, agradecerles primeramente a ustedes por, pues, contactarme y elegirme a mí para ayudarles en su tarea. Pues nada, o sea, ya les di yo mis consejos. Les deseo mucho éxito en su materia y en su carrera, y cualquier otra cosa que necesiten, estoy disponible para ustedes porque yo también fui estudiante y alguna vez me vi en su posición. Gracias. ok, muchas gracias a todas, pues que todas tengan excelente día. Ya sería el final de la entrevista.